Gracias, Señor, porque tú eres un Dios glorioso, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te honramos, te bendecimos, te damos la gloria y la honra que solo tú mereces en este día, Señor. Y te damos gracias por tu bondad. Gracias porque un Dios santo y maravilloso se fijó de nosotros un día. Gracias porque tuviste misericordia, Señor, Padre, y nos mostraste el oportuno socorro allí en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu justicia, gracias, Señor, Padre, porque nos escogiste, Señor, sobre todos los pueblos de la tierra, Señor. Hiciste un pueblo santo, 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 un pueblo que separaste para ti, Dios, y nosotros, Señor, fuimos incluidos en ese pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, qué lindo es nuestro Dios. Si es para el Señor, denle un aplauso al Señor en este día. Él es bueno, Él es maravilloso. Él merece la gloria y el honor, la exaltación por todas sus proezas, por todas las cosas que Él ha hecho en nuestra vida. Amén. Estamos aquí por su misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Vamos a gozarnos en la presencia de Dios. Él es un Dios bueno. Es siempre un buen tiempo cuando estamos en la presencia de Dios. Es un tiempo de gozo, ¿verdad? Es un tiempo de restauración. Es un tiempo donde nosotros estamos en la presencia de Dios. ¿Y cuántos saben que cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, cualquier cosa puede pasar? Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Cualquier cosa puede pasar en la presencia de Dios. Y esa es la actitud cuando venimos a la casa de Dios, que entendamos, ¿sabes qué? Quizás tengo este dolor por 2 o 3 semanas, por un mes, pero ¿sabes qué? Hoy voy a estar en la presencia de Dios, cualquier cosa puede pasar. El médico me dio un mal reporte, pero hoy voy a estar en la presencia de Dios, cualquier cosa puede pasar en su presencia. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Nuestro Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Aleluya. Yo no sé usted, pero yo agradezco la misericordia de Dios. Yo estoy agradecido, ¿verdad? De que un día Dios me enseñó, me mostró su favor, me mostró su gracia y me dijo, ¿sabes qué? Tengo planes para tu vida. Quiero bendecirte, quiero levantarte, quiero usarte. My God. Ve, y me levantó. Porque así es Dios. Dios nos levanta del polvo. Amén. Cuando nadie ve nada bueno en nosotros, Dios ve algo bueno en nosotros. Aleluya. Cuando nadie se atreve a dar nada por nosotros, Dios ya nos dio lo mejor de Él, que fue su Hijo. Bendito Jesús. Así que somos un pueblo bendecido. My God, que debemos estar alegres siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos en la casa de Dios. Dice la Biblia que es mejor un día en su presencia que 1000 fuera de ella. Aleluya. Vale más, cuenta más un día en la presencia de Dios. Aleluya. Así que vamos en esta mañana. Vamos a compartir una palabra de parte de Dios. ¿Cuántos quieren que Dios le hable en este día? Amén. Vamos a escuchar qué el Señor tiene para nosotros en este día. Vaya conmigo al libro de Colosenses. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. El libro de Colosenses. Vamos al capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 11. Amén. Y dice amén cuando lo tenga. Y leemos juntos la palabra de Dios. Amén. Y dice la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Padre, te damos gracias, Señor, en este día. Señor, gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque tu palabra nos alienta. Gracias porque tu palabra nos instruye, nos levanta, nos restaura, nos bendice, Dios. Gracias porque tu palabra, Dios, es luz en nuestro caminar y es lámpara a nuestros pies.
Señor, que tu palabra nos ilumine en este día, Dios. Señor, que tu palabra, Dios mío, Señor, se active en nuestra vida de una forma milagrosa en esta mañana, Señor, y que produzca vida, que produzca sanidad en nosotros, que produzca libertad en nuestro espíritu, Dios, para que podamos servirte, Señor, de la manera que tú esperas y que a ti te agrada. En el nombre glorioso de Jesús, y el pueblo de Dios dice: amén, aleluya. Puede sentarse, aleluya. Y quiero hablar rapidito acerca de orar por nuestros hermanos. ¿A cuántos le gustan orar por sus hermanos aquí? Aleluya. Eso es lo que quiero hablar, orando por nuestros hermanos. Cuando el apóstol Pablo escribe la carta a los colosenses, él redacta su carta desde la prisión, ya que en ese tiempo Pablo se encontraba prisionero en Roma. Al parecer, en algún momento del encarcelamiento de Pablo, Epafras, el pastor de esta iglesia de Colosas, fue a visitar a Pablo, ya que en aquellos días se había levantado una falsa enseñanza dentro de la iglesia. Y parece que este pastor, este ministro del evangelio llamado Epafras, fue a visitar a Pablo en ese tiempo difícil que estaba atravesando la iglesia de Colosas. Aleluya. ¿Cuántos saben que la iglesia atraviesa tiempos difíciles? Aleluya, de tiempo en tiempo las iglesias pasan por situaciones incómodas, bendito sea el nombre del Señor. Esta iglesia de Colosas estaba pasando un momento difícil. Y quizás Epafra fue buscando algún consejo de Pablo acerca de cómo manejar esa falsa enseñanza que se había filtrado dentro de la iglesia. Bendito sea el nombre de Jesús. Recordemos que Pablo nunca había visitado esta iglesia de Colosas. Por ende, ellos nunca habían visto a Pablo cara a cara. Y Pablo tampoco podía visitarlos, ya que él se encontraba en prisión. Sin embargo, Pablo, al ver esta necesidad, ¿verdad? Al ver la condición en la que él se encontraba y se encontraba la iglesia, ya que él no podía ir personalmente a combatir aquellas falsas enseñanzas, Pablo entendió que habían dos cosas que él podía hacer. Aleluya. ¿Cuántos saben que nosotros siempre podemos hacer algo para ayudar en la obra? ¿Cuántos saben que nosotros siempre podemos, my God, aportar un granito en todo lo que tiene que ver con la iglesia del Señor? Entonces Pablo entendió que él podía aportar algo. Y habían dos cosas que él podía hacer. Número uno, Pablo vio la posibilidad de darles a conocer la palabra de Dios a través de una carta. Esa fue la primera posibilidad que él vio. Y la segunda posibilidad que él vio fue que él podía orar por ellos, ¿verdad? Por la situación que estaba pasando, por aquel movimiento falso que se había levantado en la iglesia. Pero Pablo decidió hacer las dos cosas. Aleluya. Qué lindo es cuando usted puede ir una milla extra, por Dios. Amén. Que usted dice, ¿sabes qué? Le estoy dando esto a Dios, pero le puedo dar un poquito más. ¿Sabes qué? Estoy llegando los viernes a la iglesia, pero voy a llegar el miércoles, voy a llegar el martes a la oración, voy a llegar el domingo, my God, porque quiero estar en la presencia de Dios. Hay algo más que yo puedo darle al Señor. Amén. Así que estos pasajes que vamos a estudiar en esta mañana tratan sobre la oración que Pablo levantó delante de Dios por estos creyentes colosenses. Pero esta es también una oración que a menudo nosotros los creyentes podemos levantar a favor de nuestros hermanos en la fe. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí encontramos algo muy interesante. Y es que Pablo hace tres grandes peticiones que son muy necesarias para cada iglesia y para cada uno de nosotros los creyentes. Aleluya. Y lo primero que vemos es que Pablo pide inteligencia espiritual por otros creyentes. My God, qué petición. Él pide inteligencia espiritual por otros cristianos. Y aquí podemos ver la importancia de interceder por nuestros hermanos en la fe. Aleluya. A menudo nosotros pedimos por nosotros mismos. Aleluya. Oramos por nuestra familia, oramos por nuestros hijos, oramos por nuestras necesidades. Y esto no está mal. Amén. No está mal. Pero nuestras oraciones no deben estar centradas solamente en nuestras necesidades.
Amén. ¿Por qué? Porque hay personas que necesitan nuestra oración. ¿Cuántos dicen amén? Hay personas que no pueden llegar a la iglesia. Hay personas que están pasando por situaciones difíciles que muchas veces pueden llegar a la iglesia, pero están atravesando momentos oscuros. Porque hay personas que no comparten sus problemas con todo el mundo. Pero a través de nuestras oraciones y nuestras intercesiones, nosotros podemos hacer una diferencia en la vida de nuestros hermanos. Aleluya. Hay hermanos que dependen de nuestras intercesiones. Y aquí vemos que Pablo sacaba tiempo para orar por las necesidades de otros hermanos. Pero me llama la atención que Pablo no hace cualquier tipo de oración. Aleluya. Él no simplemente oraba, él hacía oraciones profundas. My God, Pablo no simplemente intercedía por un problema, Pablo movía el trono de Dios. Él sabía, my God, él sabía tocar el trono de Dios. Hacía oraciones e intercesiones espirituales. Las oraciones que Pablo hacía mientras se encontraba en prisión son bastante educativas para los cristianos y la iglesia de estos días. Y la primera petición que Pablo levanta por estos hermanos colosenses es que ellos conozcan la voluntad de Dios. Aleluya. Que ellos conozcan la voluntad de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó a alguien hablando así? Padre, revélale, my God, tu voluntad a mi hermano tal, a mi hermana tal. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. En otras palabras, Pablo oraba que ellos pudieran recibir y comprender la verdad de Dios. Pablo estaba pidiendo que estos hermanos fueran llenos del conocimiento de Dios. Mire, si hay algo que necesitamos los creyentes, es ser llenos de la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos ser llenos de la voluntad de Dios. No es suficiente con conocer la voluntad de Dios. Pablo oró para que estos cristianos fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios debe estar tan clara en nuestra vida que pueda tomar todo el control de nuestro ser. Así debe estar la voluntad de Dios en nuestra vida. Debe estar tan centrada en nuestra vida. Debe tener la voluntad de Dios debe atar nuestra alma de tal forma, my God, que sea lo único que nosotros pensemos, que sea lo único que nosotros actuemos. No sé si alguien me está entendiendo. La voluntad de Dios debe estar tan clara en nuestras vidas que debería fluir a través de nosotros los creyentes. Pero no solamente la voluntad de Dios para hacer algo específico. No solamente la voluntad de Dios para hacer algunas cosas, sino la voluntad de Dios para hacer todo lo que nosotros queremos hacer y alcanzar en la vida como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios involucra toda nuestra vida. La voluntad de Dios involucra todo lo que hacemos en cada momento y en cada día. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. La voluntad de Dios está envuelta en todo lo que pensamos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. La voluntad de Dios está envuelta en todo lo que decimos y en todo lo que hacemos. Por eso el creyente debe estar por completo en la voluntad de Dios. Aleluya. Esa debe ser nuestra oración. Que estemos por completo en la voluntad de Dios. Hay solo un estilo de vida que Dios desea que nosotros vivamos como creyentes. Y es nuestra responsabilidad aprender acerca de ese estilo de vida para que nosotros podamos ser llenos del conocimiento de esa vida que Dios anhela para nosotros. La voluntad de Dios para nosotros tiene que ver con nuestra conducta. Aleluya. ¿Cómo está nuestra conducta? Bendito sea el nombre de Jesús. Se está alineando con la voluntad de Dios. Está nuestra conducta alineada con lo que Dios ha declarado. Está nuestra conducta alineada con lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Amén. En nuestra familia, con nuestros hijos, en nuestra casa. La voluntad de Dios tiene que ver con nuestro comportamiento.
Pero va aún más allá. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios para nuestras vidas llega hasta nuestra imaginación. Aleluya. Por eso nuestros pensamientos deben ser controlados por la voluntad de Dios. Está en la Biblia. Vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 10 versículo 5 y ya se lo explico. Aleluya. Nuestros pensamientos deben ser controlados por la voluntad de Dios. 2 Corintios 10:5, mire lo que dice. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra él, ¿qué? Contra el conocimiento de Dios. ¿Contra qué se levantan los argumentos? There you go. Se levantan contra el conocimiento de Dios. ¿Y por qué se levantan los argumentos contra el conocimiento de Dios? Porque quieren sacarnos de la voluntad de Dios. Amén. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Se da cuenta? Hay un estilo de vida que es del agrado de Dios. Hay un estilo de vida que Dios ha diseñado para nosotros como sus hijos. Hay un estilo de vida que se alinea con los propósitos de Dios. My God. Y es Dios quien dicta cómo nosotros debemos vivir esa vida. Aleluya. Ya usted y yo no podemos vivir la vida como queremos. Ya usted y yo no podemos hacer lo que queremos. Ya usted y yo no podemos decir las cosas que nos llegan a la mente. No podemos decir todo lo que nos llega a la cabeza. Amén. Hay un estilo de vida que a Dios agrada. Pero Él nos da a conocer ese propósito a través de su voluntad. Aleluya. Ahora, ¿cómo podemos nosotros conocer la voluntad de Dios? Conociendo lo que Él ha dicho en su palabra. Es importante que los creyentes aprendamos todo el conocimiento que podamos obtener acerca de la voluntad de Dios hasta que el conocimiento de la voluntad de Dios inunde cada espacio de nuestras vidas. Amén. ¿Hasta qué? Hasta que el conocimiento de Dios nos inunde a tal grado que su voluntad comience a reflejarse en nuestra conducta y nuestro comportamiento. Aleluya. Aleluya. Una conducta de santidad es una prueba de que usted y yo estamos caminando en la perfecta voluntad de Dios. Una conducta de amor hacia nuestros hermanos es una prueba que usted y yo estamos caminando en la perfecta voluntad de Dios. Aleluya. Libro de Mateo capítulo 6 versículo 10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Se da cuenta? Dios siempre está buscando que nosotros hagamos su voluntad. Juan capítulo 4, versículo 34 dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Primera de Juan capítulo 2, versículo 17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace ¿qué? La voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Se da cuenta la importancia de conocer la voluntad de Dios? Aleluya. El problema que tenemos muchas veces como iglesia es que tenemos años sirviéndole a Dios y no nos interesamos por llegar a conocer la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios es esencial, que usted y yo conozcamos la voluntad de Dios como cristianos, es esencial para nuestras vidas. Está en toda la Biblia. Salmos capítulo 143, versículo 10, dice, enséñame a hacer tu voluntad. Decía el salmista, ¿se da cuenta? La voluntad de Dios. Eso es lo que perseguimos nosotros. Amén. No es venir a un servicio tras servicio, no es participar en todas las actividades habidas y por haber, es buscar hacer la voluntad de Dios. Es llegar al pleno conocimiento de la voluntad de Dios. Porque cuando usted conoce la voluntad de Dios, usted sabe lo que tiene que hacer como creyente. Cuando usted conoce la voluntad de Dios, usted sabe cómo debe conducirse en la vida. Cuando usted conoce la voluntad de Dios, my God, usted sabe que usted es una persona que ha sido separada para los servicios santos de Dios. Aleluya. Dice, enséñame a hacer tu voluntad. Salmo 143, 10.
porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Entonces conocer la voluntad de Dios es maravilloso. ¿Por qué? Porque el conocimiento de la voluntad de Dios envuelve sabiduría y entendimiento. Entonces llenarnos de la voluntad de Dios es llenarnos de la sabiduría de Dios, hermana Silvia. Mire qué lindo. Es llenarnos del entendimiento de Dios. La palabra sabiduría que Pablo utiliza aquí es la palabra griega Sofía. Así mismo como sonó, como una mujer. Es una palabra femenina, Sofía. Y esta palabra significa que una persona tiene conocimiento de los principios básicos o principales de la vida. La palabra entendimiento que Pablo utiliza es la palabra griega sunesis. Y esta palabra sunesis habla de una persona que tiene inteligencia, comprensión y capacidad para aplicar los principios de la vida diaria a cada situación y circunstancias y decisiones que lleguen a su vida. Entonces se da cuenta el papel que juega el conocimiento de la voluntad de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros los creyentes debemos buscar obtener el conocimiento y sabiduría para que podamos conocer la voluntad de Dios. Pero ¿cómo podemos alcanzar sabiduría y entendimiento? Aleluya. Alguien quizás se pregunte en esta mañana, hermano Richie, pero está bien todo lo que está diciendo, pero ¿cómo puedo yo, verdad, alcanzar sabiduría y entendimiento? Estudiando la palabra de Dios, ya se lo dije hace un ratito. Hay que conocer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si no conocemos la palabra de Dios, nunca conoceremos a Dios. Así fue que Él se dio a conocer, a través de su palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, si no llegamos a conocer a Dios, cualquier cosa nos confunde. Cuando usted y yo no conocemos a Dios, cualquier cosa nos tumba, cualquier cosa nos derriba, cualquier cosa nos aflige, cualquier cosa nos desanima, cualquier cosa, my God, cualquier cosa nos pone en un estado de tensión y ansiedad. ¿Por qué? Porque no conocemos al Dios de la palabra. Amén. Pero cuando usted conoce a Dios, usted sabe que por más difícil que se vean las cosas, usted está en las manos de Dios. Cuando usted conoce a Dios, usted entiende que no importa lo que sucede en su vida, Dios tiene un plan perfecto y glorioso para su vida. Aleluya. Por eso tenemos que desear conocer la palabra de Dios. Tenemos que desear estudiarla, apreciarla, guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Aleluya. Enséñame a guardar tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Bendito sea el nombre de Jesús. Es bastante importante conocer la palabra de Dios porque ella nos revela al Dios que le servimos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Mire lo que dice. Dice, desead como niños, recién nacidos, la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Si usted se da cuenta, un bebé recién nacido tiene un anhelo impresionante por tomarse la leche de su madre. Aleluya. ¿Sabe qué es lo interesante? Que a ellos nadie le enseña a hacer eso. Ellos simplemente anhelan la leche de mamá. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. A ellos nadie los enseña. Ellos anhelan la leche de su madre por instinto. Y de la misma manera, los cristianos debemos anhelar el conocimiento de Dios. Debe ser un instinto de parte de nosotros acercarnos a Dios. Debe ser un instinto. Señor, no sé qué está pasando. ¿Por qué llevo tantos años sirviéndote y no cambio? Necesito anhelar conocerte. Bendito sea el nombre de Jesús. Es fácil. Aleluya. Necesitamos el conocimiento de Dios para que podamos honrarlo y complacerlo con nuestras vidas, porque esa es la única forma de hacerlo. El libro de Hechos, capítulo 20, versículo 32. Mire lo que dice. Dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados.
Entonces podemos adquirir sabiduría y entendimiento teniendo comunión con Dios a través de su palabra. Aleluya. Podemos adquirir sabiduría y entendimiento orando, anhelando la presencia de Dios hasta conocerle. Ah, bendito sea el nombre de Jesús. Anhelarla. Señor, me voy a meter contigo y hasta que tú no me hables no salgo de este cuarto. Señor, hasta que este problema no se resuelva, voy a estar aquí buscando tu rostro. Señor, hasta que mi situación, mi circunstancia no cambie, voy a seguir llegando todos los días, my God, presentando esto delante de ti. Persistentes. Bendito sea el nombre de Jesús. Y yo creo que eso es lo que nos falta a nosotros. Hay personas que dicen, pero es que yo he orado, mire hermano Richard, yo he orado tanto y he estado esperando una petición, pero mire, no estoy viendo que nada está cambiando, no estoy viendo que nada está... Bueno, persista. Persista. Aleluya. Siga llegando. Todo el que persiste ve la mano de Dios. Todo el que persiste buscando el rostro de Dios lo encuentra. Aleluya. My God. Presentándonos ante el Señor y suplicándole para que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Aleluya. Tenemos que continuar presentándonos hasta que el Señor nos llene. Muchos creyentes están faltos del conocimiento de la voluntad de Dios. Es por eso que usted ve cristianos que caen en falsas doctrinas. Aleluya. Es por eso que usted ve creyentes que han sido engañados en su fe. Aleluya. Falta del conocimiento de la voluntad de Dios. Amén. Por eso son engañados en su fe. Porque no conocen cuál es la voluntad que Dios tiene para su vida. Amén. Y por eso muchas personas han atrasado su propósito y han puesto en pausa las bendiciones de Dios para su vida. Mire qué tristeza. Amén. Que no ocurra eso con nosotros. My God, yo no quiero ponerle pausas a las bendiciones de Dios. Yo quiero ser bendecido. My God, yo quiero caminar en las bendiciones de Dios. Yo quiero tropezar con las bendiciones de Dios en cada momento. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Eso es lo que dice la palabra de Dios. My God. Que podamos tropezar con las bendiciones de Dios. Pero Dios desea que nosotros disfrutemos de todas las bendiciones espirituales que Él ha separado para cada uno de nosotros, hermanos. Eso es lo que Dios desea. Que el bien y la misericordia de Dios nos persiga. Eso es la palabra de Dios. Está hablando de sus bendiciones. Que nos persiga el bien y las bendiciones de Dios. Esa es la voluntad de Dios para sus hijos. La segunda petición que vemos en esta oración de Pablo fue que los creyentes colosenses andaran dignos de Cristo. And this, it blew me right out of my socks. Yo dije, pero venga acá, ¿qué le pasó a Pablo? Miren qué peticiones, hermana. Que ellos andaran dignos de Cristo. Y esto es algo de gran importancia para los cristianos. Esta es una petición que no debería faltar en nuestras oraciones. Esta es una de las grandes enseñanzas a las que deberíamos darle énfasis en la iglesia del Señor. Es una de las peticiones que no debería faltar en ninguno de los retiros. Es una de las peticiones que no debería faltar en ninguno de los servicios de oración. ¿Por qué? Porque conocer la voluntad de Dios no es suficiente. Ahora se lo cambio un poquito, pero ya lo llevo a un lugar. Conocer la voluntad de Dios no es suficiente. Tener mucha sabiduría no es suficiente. Necesitamos andar como dignos de Cristo. Aleluya. ¿De qué sirve, verdad, que usted conozca la voluntad de Dios si no anda digno de su llamado? Si no anda digno de Cristo. Amén. No basta con tener un gran entendimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque podemos tener un gran entendimiento y conocimiento de la palabra de Dios y no poner ese conocimiento en práctica. A menudo lo vemos muchas veces. Amén. Pasan cosas y usted dice, pero ven acá, pero yo pensaba que la hermana fulana tenía más conocimiento que eso. Yo pensaba que el hermano fulano sabía un poquito más que eso. Amén. Por eso debemos vivir la voluntad de Dios.
Debemos practicar la voluntad de Dios y debemos hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque conocer la voluntad de Dios no sirve de nada si no estamos comprometidos a hacer la voluntad de Dios. Amén. En otras palabras, tenemos que convertir nuestras vidas, nuestro comportamiento y nuestra conducta a la semejanza de Cristo. Aleluya. Esa fue la oración que Pablo levantó para sus hermanos. Esa fue la oración que él pidió por los hermanos colosenses. Necesitamos ese tipo de oraciones en estos días. Necesitamos que ese tipo de oración vuelvan a hacerse en las iglesias. Que seamos llenos de la voluntad de Dios, que seamos llenos del conocimiento de Dios, que podamos entender, my God, los misterios de la palabra de Dios. Que no nos conformemos con leer la Biblia, sino que la Biblia pueda volverse viva en nuestro ser. Que lo que yo leo en mis tiempos devocionales, my God, transforme mi vida. Que mi vida comience a ser un testimonio de la gloria de Dios a través de su palabra. Eso era lo que Pablo estaba pidiendo. My God, por amor a Cristo. A veces pedimos por tantas cosas. Éxito en el trabajo, éxito en el matrimonio, éxito en nuestros negocios. Pedimos ser sanados de diferentes enfermedades. Pedimos que Dios nos dé favor para conseguir ese nuevo trabajo. Sin embargo, Pablo hizo una petición impresionante y maravillosa por sus hermanos colosenses. Aleluya. Pablo dijo que andéis como es digno del Señor. En otras palabras, dijo que nuestra conducta sea semejante a la voluntad de Dios, de la misma forma que se asemejó la conducta de nuestro Señor Jesucristo. Pablo no pidió casi nada. Hizo una peticioncita. Pablo pidió que vivamos una vida tan digna como la vida de Cristo. My God. ¿Por qué pidió Pablo eso? Porque esa es la voluntad de Dios para sus hijos. Aleluya. Pablo pidió que nuestro comportamiento sea exactamente semejante al comportamiento de Cristo. Pidió que nosotros sigamos exactamente las mismas pisadas de Cristo. Y quizá usted y yo digamos, nos preguntemos en este día, pero hermano, ¿cómo Pablo se atreve a hacer una petición como esa? ¿Cómo Pablo pide algo como eso? Eso es imposible. Podemos decir así. Pero ciertamente nosotros podemos seguir las pisadas de Cristo. Aleluya. ¿Cómo podemos seguir las pisadas de Cristo? Dando fruto en toda buena obra. Podemos seguir las pisadas de Cristo haciendo todo lo que Dios nos pide que hagamos. Ay, 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 ay. Ay, bendito Dios. Queremos tener la semejanza de Cristo, pero hacemos lo contrario. Amén. A veces no somos obedientes. A veces no escuchamos la palabra de Dios. A veces por más que se nos predica, my God, escuchamos pero no lo recibimos en nuestro espíritu. Cuando nosotros llegamos al trabajo, ¿qué hacemos nosotros, hermano? Cuando usted llega a su trabajo, su jefe le da una orden, ¿verdad? ¿Y usted hace la mitad de lo que el jefe le dice? ¿Cómo fue? ¿Tiene que hacerlo todo? ¿Qué sucede si usted solamente hace la mitad de lo que el jefe le pide? Si usted y yo no seguimos las órdenes de nuestro jefe, después de un tiempo, un par de advertencias, el jefe se va a disgustar con nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque no va a estar complacido con nuestro servicio, ¿verdad que sí? Y eso es el hombre. Pero Dios es más exigente que el hombre. Amén. Dios es más exigente. Así que si queremos complacer a Dios, debemos hacer toda buena obra. No solo algunas. No solo las que sean más fáciles. Tenemos que hacer toda buena obra. No solo las que sean convenientes para nosotros. Debemos hacer toda buena obra. No solamente las que a mí me gusten. Debemos hacer toda buena obra. No solamente las que me hagan sentir cómodo o cómoda. Debemos hacer toda buena obra. No solamente, my God, las que sean fáciles, sino también las que exijan que yo pague un precio. Debemos hacer toda buena obra. Y debemos hacerlo de una forma fructífera,
dando todos los frutos que podamos dar. Aleluya. Está hablando de un crecimiento constante. Está hablando de ir de gloria en gloria en gloria y de victoria en victoria en victoria. Aleluya. My God, está hablando que la persona que tiene más de un año que no le ve a usted, cuando lo ve, dice, oye, hay algo diferente que el año pasado. My God, cuando tú entraste por esa puerta, algo tocó mi espíritu. Cuando tú hablaste, se me fue el dolor de cabeza. My God, cuando tú llegaste, se me quitó la depresión, la ansiedad desapareció. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es el pueblo que Dios busca. Ese es el pueblo que usted y yo como iglesia podemos llegar a ser. Pero necesitamos seguir las instrucciones de nuestro Dios. Libro de Tito, capítulo 2, versículo 7. Mire lo que dice. Dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. El libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 24. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. ¿Y a qué? Y a las buenas obras. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Aleluya. Entonces no importa lo que alguien diga, yo voy a continuar haciendo buenas obras. Amén. No importa lo que yo reciba o no reciba, yo tengo que continuar haciendo buenas obras. Aleluya. Tengo que continuar sirviéndole a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Tengo que continuar dando fruto, llevando fruto en mi vida. ¿Se da cuenta? Entonces, Dios espera que crezcamos en toda buena obra. Pero para eso tenemos que llegar a conocer a Dios. Ahora, tenemos que entender que no es lo mismo conocer a Dios que conocer acerca de Dios. No es lo mismo, hay una diferencia. Y hago énfasis en esto porque hay personas que creen conocer a Dios pero no le conocen. Ellos conocen acerca de Dios. No sé si alguien me está entendiendo. El hecho de que una persona conozca la Biblia no significa que esa persona conoce a Dios mismo. O por lo menos no lo conoce de una manera íntima y personal, que es lo único que a Dios le interesa. Aleluya. Amén. Eso es lo único que a Dios le interesa. Que usted y yo le conozcamos de una manera íntima y personal. Aleluya. Es bonito levantar oraciones hermosas, pero como conocemos nosotros a Dios de una manera íntima y personal. Es lindo llegar a todos los servicios, pero conocemos nosotros a Dios de una manera íntima y personal. Amén. Es lindo que parezcamos cristianos, pero conocemos nosotros a Dios de una manera íntima y personal. Eso es exactamente lo que Dios busca de sus hijos. Aleluya. Ese es el requisito. Aleluya. Aleluya. Que el que se vaya a gloriar, se gloria en esto, en conocerme y entenderme, dice Dios. Aleluya. Colosenses capítulo 1, versículo 10. Miren lo que dice, leámoslo otra vez. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, ¿cómo podemos nosotros conocer a Dios? Como hemos conocido a cualquier otra persona. Ya se lo explico. ¿Cómo podemos nosotros llegar a conocer a Dios? Relacionándonos con Él. Aleluya. Así usted conoce a una persona. Yo recuerdo cuando yo conocí a mi esposa, que comenzamos a hablar, yo comencé a relacionarme con ella. Bendito sea el nombre de Jesús. Comencé a pasar tiempo con ella. Comencé a tener comunión con ella. Bendito sea el nombre de Jesús. Así conocí yo a mi esposa. Amén. Y hicimos una relación tan linda que a veces yo estaba visitando, vivíamos en Queens, allá abajo, en Ocean Park, y en Nueva York. Y a veces yo estaba visitando a casa de mi hermano los sábados, y muchas veces iba de camino, eran como las 9:30, 10 de la noche, y yo iba de camino para mi casa, para casa de mi fiancé, de mi comprometida. En ese tiempo nos estábamos viendo, y ella me decía, pero ya tú saliste para acá. Yo decía, sí, ya voy de camino. Y ella me decía, tráeme una pizza con pepperoni.
Pero ya casi estoy llegando. Yo decía en mi mente, ya casi estoy llegando. Tráeme una pizza de pepperoni. Well done, como me gustan. Que sea un poquito crispy. Y decía, y tráeme una soda. Y yo rapidito hacía así y daba la vuelta. Y me salía del highway. Iba a buscar esa pizza. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Así uno se relaciona con Dios, teniendo comunión con Él, pasando tiempo con Él. Y mientras más caminamos con Dios y mientras más intimidad tengamos con Él, más nos vamos a ir agarrando de la mano de Dios. Aleluya. Y mientras más usted y yo nos agarramos de la mano de Dios, más va aumentando nuestro conocimiento de Dios. Y cuando Dios le pide a usted que haga un U-turn y Dios le dice, mira, esta situación no me está gustando, da la vuelta, usted no va a comenzar a hacerle preguntas a Dios. Usted va a hacer como yo hacía cuando mi esposa me mandaba a buscar la pizza. Usted decía, ok, Señor, me voy a salir y voy a hacer lo que tú me estás pidiendo que yo haga. Amén. ¿Por qué? Porque ya hemos conocido a Dios de una manera íntima y personal. Y hemos aumentado en el conocimiento de Dios y sabemos qué le agrada y qué le desagrada a Dios. Amén. Y ahora nosotros no queremos vivir para desagradar a Dios, sino para honrarlo y agradarlo en todo. Efesios capítulo 4, versículo 1 dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Efesios capítulo 5, versículo 15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Amén. La tercera cosa que Pablo pidió en esta oración que levantó por sus hermanos colosenses fue poder. Colosenses capítulo 1, versículo 11 dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Esa es una petición vital para el creyente. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre busca la manera de debilitar al pueblo de Dios. Aleluya. Siempre el enemigo busca la manera de derribar, de debilitar, de cargar, de oprimir al pueblo de Dios a través de diversos medios. El creyente no puede resistir los dardos del enemigo sin el poder de Dios. Eso es algo que nosotros tenemos que tener bien claro. Sin el poder de Dios, usted no puede resistir los ataques del enemigo. ¿Por qué? Porque simplemente son demasiado fuertes. Aleluya. ¿Y sabe lo que hace el enemigo? Que él los lanza constantemente. Él se lo lanza día tras día. Y el enemigo sabe más por viejo que por diablo. Aleluya. El único que lo sabe todo, en todo momento, que es omnisciente, omnipresente, es nuestro Dios. Pero el enemigo ha estado tanto tiempo dando vuelta. ¿De dónde vienes? De andar por la tierra, de rodear la tierra y ver lo que había por ella. El enemigo tiene demasiado tiempo. Él sabe cómo el ser humano camina, funciona, cómo el ser humano actúa. Y él tira un dardo hoy. ¡Fup! Y él dice, hoy no, ella está dura todavía. Pero mañana viene y tira dos. ¡Fup! ¡Fup! Se tambaleó, pero not yet. Todavía no. Y él dice, yo vuelvo mañana. Y después él vuelve y suelta tres. ¡Fup! 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 Si usted no está lleno del poder de Dios, ¿sabe qué va a suceder? Usted va para abajo. Aleluya. Necesitamos el poder de Dios en nuestra vida, hermano. Especialmente cuando un creyente tiene influencia sobre la vida de otras personas. Aleluya. Bendito Dios. Especialmente los que somos líderes. Porque muchas veces a la oveja el enemigo le tira un cohetico de esos baratos de 50 chavos. Pero cuando usted es una persona de influencia, él prepara un RPG de esos que usan y cuando él la suelta, ¡fum! Aleluya. Por eso el poder de Dios es esencial para que los creyentes permanezcamos de pie ante los ataques del enemigo. Aleluya.
Y eso lo podemos ver al hacernos dos preguntas muy importantes. Número uno, ¿en qué nos aprovecha conocer la voluntad de Dios si no tenemos el poder de hacer la voluntad de Dios? La segunda pregunta es ¿cómo los creyentes podemos caminar dignos de Cristo si no tenemos poder para caminar dignamente? Amén. Hay personas que creen que volverse espiritualmente fuertes depende de ellos mismos. Hay personas que piensan que la fortaleza espiritual es una cuestión de voluntad y disciplina. Y hasta cierto punto lo es. Pero hay algo que usted y yo no podemos olvidar, y es que usted y yo estamos en la carne y nuestra carne falla. Amén. No podemos olvidar eso. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Pablo nos advierte en el capítulo 3 del libro de Filipenses a no poner nuestra confianza en la carne. Pablo dice, mira, no confíes aquí en esta mucho. Porque si confías en esta, hay problema. ¿Por qué? Porque nuestra carne falla. Nuestra carne falla en tres áreas diferentes. Ya se la doy. La primera es la carne no puede volverse perfecta. Ni tampoco puede hacer nada acerca de la perfección. Por lo tanto, sin importar lo que haga o en qué se convierta la carne siempre será inaceptable delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. Y en la perfección de Dios, Dios solo puede aceptar lo que es perfecto. Aleluya. Por eso nadie puede ser aceptado delante de Dios fuera de los méritos de Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios solo acepta perfección y Cristo es la perfección de Dios. Número 2, la carne no puede conquistar la muerte. No importa lo que el hombre haga, el hombre se va a morir. Aleluya. Estamos viviendo en los tiempos de la tecnología moderna. Y hay un avance tecnológico impresionante en estos últimos años, pero nunca el avance del hombre puede detener la muerte. Nunca podrá hacerlo. ¿Por qué? Porque toda carne se va a morir. Pero si algo podemos nosotros estar seguros es que la muerte no tiene participación con Dios porque Dios es perfecto. Número 3, la carne no puede hacer lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 11. Y se lo leo otra vez. Dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Entonces la carne no puede hacer eso porque nosotros no somos pacientes. Aleluya. Nosotros no podemos tener esa paciencia y esa longanimidad que dice el versículo 11 de Colosenses capítulo 1. ¿Por qué? Porque a la carne no le gusta esperar. Aleluya, la carne es impaciente. Aleluya. La carne no es paciente para resignarse ante todas las aflicciones y problemas de la vida. Es por eso que la carne no puede afligirse y gozarse al mismo tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por eso necesitamos el poder de Dios. Amén, porque nuestro poder solo puede vencer algunos de los problemas de la vida, pero el poder de Dios puede vencer todos los problemas, especialmente estos tres que hemos mencionado. Amén. Solo el poder de Dios puede hacernos aceptables y perfectos delante de Dios. Solo el poder de Dios puede conquistar la muerte y resucitarnos para vivir eternamente. Y solo el poder de Dios puede producir la suficiente fortaleza en nosotros para que nosotros podamos soportar todos los problemas, las aflicciones y las pruebas de la vida al mismo tiempo que podemos retener nuestro gozo. Ven, miren qué maravilloso. Y cuando hablamos de las pruebas, estamos hablando de todas. Estamos hablando de enfermedades, estamos hablando de accidentes, estamos hablando de grandes pérdidas. Aleluya. ¿Cuántos saben que a veces tenemos grandes pérdidas en la vida? Amén. Estamos hablando de pobreza, estamos hablando de la muerte, estamos hablando de persecución, estamos hablando de golpes inesperados que la vida nos presenta. Aleluya. ¿A cuántos no le ha pasado eso? Que la vida le ha dado un golpe inesperado y usted dice, wow, ¿qué pasó? ¿Me entiende? Entonces no hay forma de que la carne retenga el gozo al atravesar muchas de las pruebas que a menudo llegan a nuestras vidas. Pero Dios tiene todo poder para darnos la paz. Dios tiene todo poder para darnos entendimiento. Dios tiene todo poder para fortalecernos cuando parece que ya todo se ha perdido.
Amén. Dios tiene todo poder para calmarnos en tiempos de crisis. Dios tiene todo poder, my God, para llamar nuestra atención cuando nosotros parecemos que estamos muertos espiritualmente. Dios tiene todo poder para levantarnos de las pérdidas, de las ruinas, my God, de las caídas que atravesamos muchas veces. Dios tiene todo poder para darnos paz y esperanza en los tiempos difíciles. Entonces, ¿de dónde viene el poder de los creyentes? Proviene de Dios. Y solo a través de la oración podemos hacernos de ese poder. Y ese, amados, fue el punto de la petición de Pablo. Que todos los creyentes de Colosa entendieran la necesidad del poder de Dios para que ellos pudieran ser efectivos y victoriosos en su jornada cristiana. My God, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el poder de Dios iba a producir en ellos paciencia. Y si hay algo que nos falta a los cristianos es paciencia. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Ese es el talón de Aquiles de muchos cristianos, la paciencia. ¿Cuántas bendiciones nos ha robado el enemigo por no saber esperar en Dios? ¿Cuántas malas decisiones hemos tomado en la vida por ser impacientes? ¿Cuántos fracasos hemos tenido que han sido producto de una impaciencia? Pero el poder de Dios nos provee un espíritu de paciencia. Aleluya. El poder de Dios nos provee un espíritu que nos dice, ¿sabe qué? Espera un poquito más. Tú sabes, no lo hagas de esa forma. ¿Sabe? Vamos a dejarlo para un mes de aquí. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Dios nos da un espíritu de paciencia. La palabra paciencia se deriva del griego upomoné, que significa tolerancia, paciencia duradera, perseverancia, constancia. Ahora, upomoné no es una paciencia pasiva, sino una paciencia activa. Este tipo de paciencia no habla de resignarnos a soportar las pruebas de la vida sin hacer nada al respecto. Claro que no. Esta paciencia, upomoné, habla de un espíritu que permanece de pie en todas las pruebas de la vida. Habla de un espíritu que le hace frente valientemente a las pruebas hasta conquistarlas y vencerlas. My God. Aleluya. Esa es la paciencia que dice, ¿sabes qué? Mi matrimonio no está funcionando bien, my God, pero aquí no hay puertas abiertas para el divorcio. La Biblia dice que lo que Dios juntó es imposible que el hombre separe, my God. Voy a buscar de Dios, vamos a unirnos un poco más, vamos a comenzar a orar tú y yo juntos, my God. Aleluya. Ese es el tipo de paciencia que dice, mis hijos no le están sirviendo a Dios, pero ¿sabes qué? Cuando ellos vengan a visitarme, yo voy a hacer un devocional junto con ellos. Le voy a hacer una comida y le voy a decir, vamos a orar, vamos a presentarnos delante de Dios. Ese es el tipo de paciencia, upomoné. My God, que espera las promesas de Dios, que hace algo al respecto. My God, que no se queda pasivamente, sino que se levanta y va detrás de las cosas que esa persona sabe que Dios ha apartado para ella. Cuando las pruebas enfrentan al cristiano lleno del poder de Dios, ese creyente se motiva y se levanta para enfrentar las pruebas y las encara lleno de fe. Aleluya. Lleno de expectativas en Dios y lleno de valor hasta conquistar sus pruebas y vencerlas. ¿Por qué? Porque entiende que cada prueba que Dios permite en su vida viene con un propósito y ese propósito se llama paciencia. Santiago capítulo 5, versículo 7, ya casi estoy cerrando, denme un par de minutos más. Santiago capítulo 5, versículo 7 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Entonces el creyente lleno del poder de Dios puede experimentar gozo en medio de cualquier situación. Así que no nos olvidemos, hermanos, de interceder unos por otros y orar unos por otros. My God. ¿Para qué? Para que el gozo y la paciencia no nos falten en los tiempos de prueba.
Pablo dice en Filipenses capítulo 1, versículo 4, dice, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Aleluya. ¿Por qué? Porque nos llenamos de un gozo inefable cuando oramos por nuestros hermanos. Y Pablo muestra ese ejemplo, ¿verdad? Al levantar esta poderosa oración desde la prisión. Estaba en la cárcel. Estaba preso, pero estaba gozoso. Estaba preso, pero interiormente se encontraba feliz. Estaba preso, pero estaba seguro de su salvación. Estaba preso, pero tenía la confianza de que Dios no lo había dejado solo, sino que Dios estaba con él en medio de su proceso. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie conmigo en este día. Aleluya. Yo creo que en la iglesia se deben hacer más este tipo de oraciones como las que Pablo hacía. A veces nos olvidamos, ¿verdad? Y usamos una gran parte de nuestras oraciones para pedir cosas materiales. Pero aquí podemos ver cómo las oraciones de Pablo apuntaban a una dimensión espiritual. Amén. Él hacía peticiones que buscaban los beneficios espirituales de sus hermanos. Aleluya. Y así también eran las oraciones de Jesús. Aleluya. Jesús oraba, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Mire lo profundo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Aleluya. My God. Bendito Dios. Y no es que no podemos pedir algunas cosas materiales. Claro que podemos pedir algunas cosas materiales. Jesús dijo, danos hoy el pan nuestro de cada día. Eso era algo material. Pero el Señor quiere que nosotros entendamos que cuando pedimos cosas materiales estamos invocando su misericordia. Pero cuando oramos pidiendo cosas espirituales, estamos invocando el poder de Dios y todas sus bendiciones sobre nuestra vida. Entonces, iglesia, aprendamos no solamente a orar, aprendamos a hacer oraciones espirituales por nuestros hermanos. Aprendamos a hacer oraciones que muevan el trono de Dios. My God, aprendamos a hacer ese tipo de oración. Yo creo que ese tipo de oración hace falta en la iglesia de estos tiempos. Amén. ¿Cuántos reciben la palabra de Dios? Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Dios mío. Señor, tu palabra, Dios mío, ha ministrado, Dios, a tu pueblo. Yo te pido, Señor, que en este día, Dios mío, Señor, nos haya quedado claro, Dios, Padre, que qué tipos de oración a ti te agradan, Señor. Que sí podemos orar por algunas cosas materiales, Señor, Padre, pero lo más valioso es orar por aquellas cosas espirituales que van a dejar, my God, una marca eterna en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra, Dios mío. Gracias, Señor, porque tu palabra siempre, Dios, llega a tiempo, Dios mío. En el nombre maravilloso de Jesús, Señor, te damos la gloria y la honra.